Y seguramente fue durante el fin de semana y será durante los próximos días el tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y lo vamos a seguir analizando al margen de las repercusiones políticas y lo que sabemos va a pasar en el Congreso Nacional cuando finalmente sea tratado en senadores y en diputados. Pero para hablar de este tema estamos con Flor Barragán y tenemos dos invitados. Pedro Martínez Herber, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas de la gracias por la consultora invitación. P por Q. Buen día. Y Martín Epstein de CEPA. ¿Todo bien? Una reflexión o un análisis sobre este acuerdo del gobierno con el fondo. Bueno, primero y principal, el anuncio lo que hace es despejar la incertidumbre que había de corto plazo y despeja, yo creo que una crisis más profunda que podía pasar en el cortísimo plazo, porque Argentina enfrentaba cierta cantidad de pagos entre lo que se tenía que pagar el viernes, el lunes y lo que hay que pagar en marzo, que no tenemos los dólares disponibles para hacer frente a estos pagos. Entonces, el anuncio lo que hace es despejar las dudas y demostrar que Argentina y el FMI llegaron a un principio de acuerdo, en el cual se pusieron de acuerdo en las cuestiones que no estaban llegando por cerrar, que era principalmente el sendero fiscal, que era donde Argentina y el FMI tenían más diferencias. Ahora lo que falta ver son los detalles de este acuerdo. Todavía no se sabe nada acerca de eso. Martín, ¿qué puede pasar? Se está hablando sobre todo en las últimas horas con las tarifas, esta exigencia en el marco del acuerdo de ir reduciendo los subsidios. Bueno, lo primero para decir es que la lógica de segmentación de subsidios ya estaba planteada incluso antes del acuerdo, estaba incluida dentro del presupuesto que se rechazó en el Congreso y entonces desde ese lugar no aparece como algo novedoso, ¿sí? La idea de segmentar tarifas para poder de esa manera mejorar el uso de los subsidios es algo que estaba en el escenario original y que aparece ahora. Me sumo un poco a lo que decía Pedro respecto a clarificar el escenario en el sentido de que hasta el día miércoles-jueves parecía que los dos caminos conducían a casi estrellarse, ¿sí? Porque era o default o un escenario de inviabilidad del acuerdo anterior. Por eso es que efectivamente coincido que el acuerdo despeja un poco el escenario futuro. Y cuando decías, hablabas de la segmentación, ahí te alcanza, les pregunto a los dos, ¿alcanza para reducir el déficit la segmentación anunciada, que es aumentarle más tarifas a 500.000 de personas y a todo generalizadamente 20% nada más en luz y gas contra una inflación que va a ser mucho mayor? Mira, en principio, si nos basamos en lo que estaba presentado en el presupuesto, hay una búsqueda de reducir un 0,8% solo con la segmentación. Con eso pareciera que no alcanza, pero en principio tampoco estás tan lejos pensando en un escenario de crecimiento que incluso va a ser superior al que el presupuesto planteaba, ¿sí? En una mirada, diría, simplemente analizando la continuidad del crecimiento de este año, más de 3 puntos va a haber de crecimiento, con lo cual entre el crecimiento por encima de los 3 puntos y el 0,8 de... con esos dos. Igual era 4 el crecimiento del presupuesto, ¿no? O sea, ¿vos decís que va a ser más que 4? La expectativa está puesta en que va a andar por ahí. Digo, solo por una cuestión de arrastre estadístico vas a estar en 3% de crecimiento, con lo cual en un año de expansión económica moderada, como plantea el acuerdo, es de esperar que nos acerquemos más a ese 4%. ¿Qué pasa con el ruido político que hay, ¿no? Sobre todo durante el fin de semana, algún sector del kirchnerismo, el kirchnerismo más duro, que se lo suele llamar, que pedía directamente no llegar a ningún acuerdo con el fondo. La oposición que habla ahora de pidiendo un plan económico, bueno, también alguna referencia de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿esto tiene algo que ver con el acuerdo? Digo, ¿lo perjudica? Ahora, yo creo que el no acuerdo, ir a un default con el FMI, era un escenario que para un país del tamaño como Argentina es una dimensión desconocida, las consecuencias que podía tener. Las experiencias que vemos de países que no acordaron con el FMI son países mucho más chicos y con una deuda con el fondo también mucho más chica. Ahora, por dar un ejemplo, los últimos dos países que cerraron su default con el FMI fueron Sudán y Zimbabue. O sea, son economías muy distintas a la Argentina. Yo creo que un default con el fondo hubiese sido una dimensión, lo que se dice dimensión desconocida. Las consecuencias ya se empezaban a ver durante las últimas semanas, un poco de aceleración en el tipo de cambio paralelo, suba de riesgo país. Entonces yo creo que ese escenario no era algo factible. Ahora bien, todo el ruido político que se genera es porque hay una parte de la oposición que se monta sobre un discurso de hacer lo mismo pero de una forma más rápida, que sería ir a un déficit, el déficit cero probablemente mucho más rápido. Y hay una parte de la coalición de gobierno que también
tenía una posición mucho más dura con el fondo. Yo creo que lo que se sabe, por lo menos por ahora, del acuerdo es un punto intermedio entre las dos posiciones. No se va a un sendero fiscal muy agresivo en el corto plazo, pero tampoco se llega al punto de romper con el Fondo Monetario Internacional, que para mí no era una opción. Y en cuanto al plan económico que venía pidiendo la oposición, en realidad hay un programa, ¿no?, económico, pero se insistía con esto de que no había un plan económico. Digo, este es el puntapié inicial para empezar a definir algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la segmentación de las tarifas. Sí, a mí me hace mucho ruido, siempre me sorprendió mucho el reclamo de la oposición respecto a un plan económico, porque efectivamente hay un plan en marcha, ¿sí? De hecho, el plan en marcha tiene como resultado 10 puntos de crecimiento en el año 2021. Efectivamente puede ser que no estén de acuerdo con el plan económico, Claro. pero eso es otra discusión. Me parece que el plan económico lo está llevando adelante el gobierno desde que inició en un sendero diferente, claramente, del que venía trazando el gobierno anterior y, como decía recién, claramente en un sentido distinto del que la oposición estaría reclamando. Y por ahí estamos todos hablando de cosas muy técnicas cuando los periodistas económicos analizamos esto, es como lo fiscal, lo monetario, pero tal vez no se está hablando tanto de la inflación, que Guzmán lo mencionó en la conferencia de prensa el otro día. ¿Alcanza este acuerdo para esperar una inflación más baja en el 2022 con respecto a la de 2021? A ver, lo que se sabe por ahora, sabemos el cuánto, pero no sabemos el cómo. Tanto del sendero fiscal, el monetario, como algo que todavía no mencionamos, pero que es el sendero de acumulación de reservas internacionales, que se planteó que van a aumentar 5.000 millones de dólares en 2022. Yo creo que esa parte, la parte de las reservas internacionales y la oferta de divisas, va a ser muy importante para ver cómo se puede reducir la inflación en 2022. La experiencia de los países que acordaron con el FMI indica que en el corto plazo muchas de las medidas que te pide el fondo, como por ejemplo reducción de subsidios, aceleran la inflación en el corto plazo. Porque, por ejemplo, una reducción de subsidios se basa en aumento de tarifas. Entonces eso le pone nafta a la inflación en el corto plazo. Para mí parte de la clave que tiene que generarse cuando leyamos los detalles del acuerdo va a ser cómo no hacemos que esa inflación se acelere después de los primeros ajustes. Por ejemplo, el ajuste de tarifas. Claro, de hecho, la número 2 del FMI habló en su cuenta de Twitter. Sí. Ya el Fondo Monetario el viernes escribió un comunicado en el que hablaba de los subsidios a la energía. Y ahora reiteró Gita Gopinath, que se llama Gita encima, sí. Es muy bueno, es la número 2 del fondo, y puso que el acuerdo es reducir los subsidios energéticos de forma progresiva. Bueno, habrá que ver de esa forma progresiva cómo se va a hacer, como decías, y cómo va a impactar eso en la inflación. Sí. Va a impactar. Bueno, en el corto plazo. En el corto plazo sí, el tema es esto, entender si el acuerdo es sostenible en el tiempo y si está, por ejemplo, la acumulación de reservas internacionales está basada en supuestos racionales y supuestos cumplibles en el tiempo, y entonces eso en parte puede ayudar desde el punto de vista de las expectativas a que los actores no se monten sobre estos primeros aumentos de tarifas y otro tipo de acuerdos que estén dentro del fondo para acelerar los precios. Martín, ¿es un punto de inflexión el acuerdo con el Fondo Monetario? Digo, ya justo se da a 2 años de la gestión del presidente Alberto Fernández. ¿Crees que esto puede generar que empiece otra etapa para la gestión? Mira, es de esperar que el acuerdo con el fondo en principio marque un cambio de rumbo. Si yo venía recién pensando, no imaginaba un gobierno 4 años negociando con el fondo. En algún punto es cierto que es una negociación que se ha extendido 2 años, que el gobierno manifestó voluntad de acuerdo desde el inicio. De hecho, a mitad de camino logró un acuerdo con los bonistas privados y también logra ahora un acuerdo con el fondo. Es de esperar que haya una especie de relanzamiento. Ahora, siguiendo un poco lo que decía Pedro, tampoco hay que suponer que el arreglo o el acuerdo con el fondo per se va a ser garantía de que todos los problemas de inestabilidad que se vienen arrastrando entre el fin del gobierno anterior más la pandemia se vayan a resolver solamente con el acuerdo. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, el viaje de Alberto Fernández a Rusia y a China de alguna manera está vinculado claramente con este acuerdo, y esta posibilidad de avanzar con acuerdos con Rusia y China u otros países está relacionado con la negociación con el FMI. En gran medida, muchos de los acuerdos con países, por poner ejemplo el caso de China, estaban atados a poder cerrar el acuerdo con el fondo. Lo mismo va a ocurrir dentro de poco cuando haya que retomar negociaciones con el Club de París para poder encauzar esa deuda también. Digo,
al final pareciera como que el único problema económico que teníamos que encarar, o que el gobierno tenía que encarar, era el problema del Fondo Monetario, que era un problema grande, pero hay una serie de acreedores que también hay que negociar. Digo. Entonces, diría que el acordar con el fondo es un paso necesario, pero no el único, para poder terminar de destrabar este gran problema de solvencia que tiene la Argentina a futuro por un endeudamiento enorme e insostenible como el que se ha llevado en el último tiempo. Y ahora, el silencio de una parte del propio oficialismo que no sale a decir ni banco el acuerdo ni nada, no sale a decir nada. ¿Qué es lo que podría preocupar a esos sectores, tanto de oficialismo u oposición, que no dicen nada? Digamos, ¿qué podríamos esperar de la letra chica que debería preocuparnos? Porque si uno ve a grandes rasgos, el acuerdo no prevé reformas estructurales, no prevé una devaluación, no prevé reducción muy fuerte del gasto, que son todas cosas que el fondo pide siempre y que esta vez no pidió. Digo eso, ¿qué podemos esperar que pueda pasar negativo en esa letra chica? No sé si es algo que podemos esperar negativo, sino que es un poco la puja interna dentro de la coalición de gobierno. Yo no creo que podamos esperar muchos detalles negativos, porque lo que ya se estuvo comentando durante la última semana es esto que vos decís, no hay reformas estructurales, que era uno de los problemas que se hablaba, que podía venir el fondo y pedir una reforma jubilatoria, una reforma laboral. Eso ya sabemos que está descartado. No va a haber un salto evaluatorio, que era lo que podía poner mucha presión sobre la inflación y sobre la recuperación económica. Y tampoco va a haber una reducción del gasto en términos reales, porque lo que se estuvo hablando es que el gasto en términos reales va a crecer de forma moderada. Lo que sí va a haber es un sendero de reducción del déficit fiscal que probablemente esté asociado a una recuperación de la recaudación y a lo que estuvimos hablando de una reducción de los subsidios. Pero se va a aumentar el gasto en infraestructura. O sea, yo creo que parte de esa discusión interna que había del fondo viene a pedirnos que ajustemos y a que eso afecte toda la recuperación económica que hubo durante el último año. Esa discusión me parece que está saldada. A mí me queda la duda de lo que hablábamos de cómo va a ser el sendero de acumulación de reservas internacionales y sobre qué se va a montar eso, y también cómo va a ser la revisión del acuerdo. Porque Argentina tiene que pagar de acá en adelante casi 40.000 millones de dólares hasta mediados de 2024, y cada 3 meses el fondo revisaría que vos cumplís las pautas del acuerdo y te libera fondos para que vos vayas haciendo los pagos que tenés que hacer. No es que se cancelan los pagos los tenés que seguir haciendo y ellos te dan la plata cada 3 meses para que vos hagas los pagos. Así que eso me parece va a ser bastante importante la letra chica, ver cómo va a ser esa revisión y a qué va a estar tratada. Podría ser que esta revisión sea no de 3 meses y se amplíe, porque bueno, muchos criticaban esto de tener al Fondo Monetario Internacional revisando las cuentas de la República Argentina cada 3 meses, que parece un plazo demasiado corto, ¿no? Lo que pasa es que el plazo de 3 meses de revisión es como casi de manual, ¿sí? Es lo que claro, aplican este tipo de planes. El problema más que esa revisión es el origen digamos, no es Exacto. que hoy el problema es que el fondo viene a revisar. El problema es que el fondo volvió al país hace un tiempo y entonces hoy hay que lidiar con ese escenario. Pero es cierto que se lo disruptivo. corre al acuerdo, me refiero, y al gobierno nacional por derecha y por izquierda, ¿no? Sí. Por derecha, diciendo que esto de reducir el déficit de acá a 2025 es un plazo demasiado extenso, que habría que hacer una política de shock, que ya las conocemos, y por otro lado, por izquierda, esto de el fondo revisándonos las cuentas y sugiriendo Perdiendo qué es lo que- soberanía, se escucha mucho Exactamente. esa palabra. Vamos a seguir hablando, seguramente no solamente del acuerdo, sino de la economía en general de nuestro país. Les agradecemos muchísimo la visita. Muchas Gracias a gracias. usted. Nosotros seguimos con más información.